la secretaria va a dar la cuenta. Se ha recibido una excusa de la Fundación Convivir, quien no asistirá a la sesión de hoy porque se les complicó con el cambio de día y hora. Una moción que modifica el Código Sanitario en lo relativo a la dirección técnica, información al público y sanciones aplicables a establecimientos que realizan actividades dirigidas al cuidado y embellecimiento estético corporal. Un oficio del Ministro de Salud, mediante el cual responde a uno de la Comisión e informa en relación al estado de desarrollo del compromiso de incrementar las becas de especialización para los médicos generales de zona. Otro oficio del Ministro de Salud también responde a uno de esta comisión e informa sobre las medidas adoptadas para contar con una dotación óptima de ambulancias en las bases SAMU. Un oficio del Ministro de Salud también responde a uno de la comisión e informa sobre la estrategia adoptada por la autoridad sanitaria para hacer frente al hongo Serpula lacrimans, que estaría provocando problemas broncopulmonares en habitantes de la ciudad de Valdivia. Y otro mediante el cual responde e informa sobre la política comunicacional en materia de suicidios. Otros responde e informa sobre la posibilidad de analizar la implementación de medidores de hemoglobina glicosiliaca. De hemoglobina glicosilada. ¿No es hermo? Hemoglobina glicosilada. Ya, eso, de los establecimientos educacionales. Pensé que era un término técnico porque venía así y no lo verifiqué. Un oficio del Director Nacional de Servicio Médico Legal, mediante el cual responde a uno de la Comisión en relación a los elementos que componen las denominadas bombas lacrimógenas, que nosotros habíamos consultado, e indica que dicho departamento de laboratorio no dispone de la técnica y equipos de análisis de determinación de ese tipo de compuestos. ¿Quién responde? El Servicio Médico Legal, si no era... Lo mandamos por si acaso, pero no correspondía tampoco. ¿Se mandó al ISP? Sí, se mandó a todos los otros organismos. Estos, como no tenían la información, respondieron al tiro. Oficio del Ministro de Bienes Nacionales, mediante el cual informa sobre los reembolsos de licencias médicas de enfermedades laborales del tercer trimestre por parte del Ministerio de Bienes Nacionales en cumplimiento de la Ley de Presupuestos de 2019. Oficio de la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo, informa sobre glosa 13, también en cumplimiento de la Ley de Presupuestos. Otro de redes asistenciales, otro de redes asistenciales y otro 6 de redes asistenciales sobre glosa 4, 14, 16, 10, 26 y 4, todas sobre la Ley de Presupuestos. Un informe elaborado por la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso en relación a las medidas compensatorias o indemnizatorias a víctimas por el uso de la talidomida y otros medicamentos y la legislación y experiencia comparada. Se lo mandamos a los correos de los diputados. Una solicitud de audiencia de la Presidenta Nacional de la Asociación Yo Cuido a fin de exponer sobre la ley de Ricarte Soto. Una solicitud de audiencia de la Cámara de Innovación Farmacéutica de Chile, CIF, a fin de exponer sobre la cobertura universal de los medicamentos, inaccesibilidad económica y regulación a visitadores médicos. Una denuncia de la corporación Las Voces de los que ya no están por negligencias médicas y maltrato en el Hospital Claudio Vicuña, en San Antonio de la Quinta Región. Una solicitud de audiencia del subsecretario de Relaciones Económicas internacionales a fin de exponer las implicancias a los compromisos internacionales de Chile respecto al proyecto que regula el etiquetado, venta y publicidad de suplementos alimentarios o nutricionales en general. Una comunicación de un particular mediante la cual hace un llamado desesperado de las pymes a que exista la voluntad política de cancelar la deuda en los hospitales. Una solicitud de ayuda de un particular mediante el cual expone que es médico egresado del 2005 en la Universidad de Chile y no puede postular al concurso público para realizar especialidad médica por cuanto la ley lo impide por edad. Queda excluido de los procesos de postulación solo por exceder años de egreso de la universidad. Eso es todo. Gracias. ¿Varios? ¿Tienes varios? Muy bien. Vamos entonces a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto... Esta sesión tiene por objeto escuchar al fiscal nacional económico, señor Ricardo Riesco,
Eizaguirre en relación al reciente informe elaborado acerca del mercado de los medicamentos, ¿no? Queremos agradecer, ¿cierto?, al fiscal. Hacía tiempo que habíamos esperado después de haber conocido la información, ¿cierto?, por los medios de comunicación. Habíamos tenido mucho interés en conocer el informe que ustedes tenían en relación a fármacos, medicamentos. Así que, adelante, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, presidente. La Fiscalía agradece la invitación de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para dar a conocer el informe preliminar de su estudio de mercado sobre medicamentos en Chile. Sin perjuicio de que, por su intermedio, presidente, a continuación entregaré la palabra a Sebastián Castro, jefe de la División de Estudios de Mercado de la Fiscalía, abogado, doctor en Derecho de la Universidad de Oxford, para que él explique en detalle nuestro informe preliminar en este mercado. Quisiera transmitirle brevemente un mensaje introductorio. Con humildad, como Fiscalía Nacional Económica, estamos convencidos que nunca antes en Chile se había contado con información de mejor calidad y más omnicomprensiva para poder formular una política pública efectiva sobre medicamentos en nuestro país. En efecto, durante 19 meses, la Fiscalía recopiló información de todos los agentes que participan en la producción, distribución y venta de medicamentos en Chile. Asimismo, la Fiscalía encuestó a más de 300 doctores, a más de 350 visitadores médicos y a más de 1.500 personas en 300 farmacias del país. Perdón, presidente. ¿Sí? Que no lo entendí bien. ¿Entre qué época de año, en cuántos meses fue este estudio? 19 meses entre abril del 2018 y noviembre de 2019. Es un análisis exactamente. Hasta 19 meses. Asimismo, la Fiscalía contó con la asesoría experta de los economistas Claudio Lucarelli, profesor de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, y Claudio Agostini, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez. En base a la información recibida, la Fiscalía estudió en profundidad, en detalle, a los principales reguladores públicos, al Ministerio de Salud y al ISP, a los principales actores públicos, FONASA y Senabast, y a los principales actores privados, laboratorios, médicos, farmacias y pacientes que intervienen en esta industria. Por todo ello, la Fiscalía ha podido efectuar un diagnóstico profundo de cómo opera la industria de los medicamentos en Chile. Muy en resumen, inmediatamente a título de conclusión. La industria de los medicamentos no funciona bien en Chile porque está regulada en forma deficiente y, por tanto, hay que efectuar cambios regulatorios estructurales si es que se pretende bajar el precio de los medicamentos que todos los chilenos y todas las chilenas pagamos en las farmacias. Estas reformas estructurales pasan necesariamente por profundizar en forma muy sustancial la política de bioequivalencia que el Estado de Chile viene promoviendo desde hace ya varios años, con muy buenas intenciones, pero también con muy escasa eficacia. A este respecto, cabe recordar que el objetivo de la política de bioequivalencia del Estado de Chile, como el de toda política de bioequivalencia en el mundo entero, es un solo objetivo: que el Estado asegura a la población que los medicamentos genéricos son igualmente eficaces que los medicamentos originales. Porque si los medicamentos originales y los medicamentos genéricos son igual de efectivos, lo que técnicamente significa que son productos o bienes homogéneos, se producen dos efectos muy relevantes, extremadamente relevantes. El primer efecto es que da lo mismo si los pacientes adquieren un medicamento original o un medicamento genérico. Y el segundo efecto es que en virtud de ello los pacientes compran en las farmacias el medicamento que es más barato. Si los medicamentos originales y los medicamentos genéricos son igual de efectivos, también se pueden intercambiar unos con otros y ello lleva necesariamente a que la industria de medicamentos compita por precio, compita por ofrecer a los pacientes el medicamento al menor precio posible, que es la forma como se compite en todos los mercados de bienes homogéneos en Chile y el mundo. Ello no ocurre hoy en día en Chile. En efecto, el mercado de los medicamentos en nuestro país opera como cualquier otro mercado de consumo de bienes no homogéneos. Opera como un mercado de bienes diferenciados en que en vez de competir por precio, se compite por marca.
De hecho, un 90% de las ventas en farmacias de Chile son medicamentos de marca. Así, el mercado de los medicamentos en Chile no se distingue en forma alguna, en cuanto a su dinámica, al mercado de los vehículos, al mercado de los celulares, al mercado de las bebidas y otros tipos de mercados equivalentes. Ello no pareciera en principio ser adecuado tratándose de bienes de primera necesidad para toda la población nacional, como son los medicamentos, al cual los chilenos y las chilenas destinemos casi el 40% del gasto de bolsillo en salud. ¿Y por qué, cabe preguntarse, la industria de los medicamentos en Chile compite por marca y no por precio? Hay varias razones. En primer lugar, porque los medicamentos originales que se venden en Chile cuentan con pocas alternativas bioequivalentes genéricas. De hecho, hoy en día una gran mayoría de los medicamentos registrados en el ISP, alrededor de un 80%, no cuenta con una alternativa bioequivalente genérica. En segundo lugar, se compite por marca y no por precio en la industria de los medicamentos en Chile, porque se ha logrado sembrar la duda que los medicamentos bioequivalentes genéricos no tienen la misma calidad, seguridad y eficacia, sobre todo, que los medicamentos originales. En términos simples, se ha logrado sembrar la duda que no es lo mismo, desde una perspectiva de eficacia, utilizar un medicamento original que un medicamento genérico. Y esa duda genera toda una dinámica de mercado que funciona así. Los laboratorios, como no se compite por precio, sino que por marca, crean marcas de medicamentos e invierten fuertemente en marketing para convencer a los médicos de las bondades terapéuticas de sus productos. Los médicos, a su vez, prescriben los medicamentos de marca que le recomiendan los laboratorios, pese a que son caros, ya sea porque no confían en la bioequivalencia cuando existe, y o porque no soportan la carga económica de los medicamentos. Ellos no compran los medicamentos, lo que en la literatura internacional se denomina el problema de agencia. Los pacientes, que confían ciegamente en sus médicos, solicitan medicamentos de marca en la farmacia. Las farmacias, por último, venden a los pacientes los medicamentos de marca que les solicitan los mismos pacientes, que no intercambian, no sustituyen, porque los medicamentos son bienes de confianza y ellos confían en sus médicos. Las farmacias tienen que tener y expender los medicamentos de marca a los pacientes para así generar tráfico en sus locales. Asimismo, y conforme al artículo 101 del Código Sanitario, las farmacias tampoco pueden intercambiar entre medicamentos. Esto es, darle a un paciente un medicamento más barato, si es que la receta médica viene con un medicamento de marca o nombre de fantasía, como es la obligación legal, y no contiene la denominación común internacional ODCI. Así, lo que ocurre es que los laboratorios le venden a las farmacias los medicamentos a un precio sustancialmente superior al precio de venta a Senabast, superior en un 70%, o a las mismas instituciones privadas de salud o clínicas superiores en un 60%. Toda la estructura o dinámica de la industria explica, a juicio de la Fiscalía, por qué los medicamentos que se venden en las farmacias en Chile son caros. Para bajar el precio de todos los medicamentos en Chile, la Fiscalía estima que el Estado de Chile debiese promover una política pública de intercambiabilidad integral y efectiva que abarque al menos los siguientes aspectos. Primero, fortalecer sustancialmente al Instituto de Salud Pública o ISP, tanto estructural como procedimentalmente, para que promueva al máximo posible la entrada de medicamentos genéricos bioequivalentes en Chile, de tal manera que en un plazo razonable, todos los medicamentos clínicos tengan una alternativa genérica bioequivalente en nuestro país. En segundo lugar, obligar a los médicos a recetar medicamentos por denominación común internacional o DCI, prohibiéndoles recetar medicamentos por marca. Con este propósito, la Fiscalía propone la creación de un sistema único nacional de prescripción por vía digital que elimina los costos de una fiscalización que de otra forma, la verdad es que sería imposible para el ISP. Tercero, obligar a las farmacias a dispensar los medicamentos más baratos. Con el objetivo de alinear esta obligación legal con el incentivo económico que tuvieran las farmacias, la Fiscalía propone que las farmacias deban cobrar el mismo costo fijo de dispensación de un medicamento, ya sea que se trate de un medicamento original o un medicamento genérico. Cuarto, la Fiscalía propone adoptar mecanismos para que el Estado de Chile compre medicamentos en forma más eficiente y más transparente.
Con estos objetivos que engloban genéricamente, estos 4 objetivos recién reseñados, engloban genéricamente un total de 14 medidas individuales y específicas que propuso la Fiscalía, creemos que, en forma conservadora, que el precio de venta público de los medicamentos en Chile debiese bajar al menos entre un 20 y un 40%. En una segunda etapa, si se estima adecuado, se podría evaluar también la implementación de un seguro universal de medicamentos, ya sea público o privado. Como Fiscalía Nacional Económica, creemos que una regulación que promueva más competencia es el camino para que todos los chilenos y todas las chilenas puedan acceder a medicamentos de buena calidad a menores precios. El estudio de mercado que realizó la Fiscalía durante los últimos 19 meses busca justamente aportar en esa dirección con datos técnicos y objetivos. Y ahora quisiera cederle por su intermedio, presidente, la palabra a Sebastián Castro, quien es el jefe de la división de estudios de mercado de la Fiscalía y quien estuvo trabajando en esta materia, como señalé, por casi 2 años. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, Sebastián Castro. Sí, él dice el diputado, claro. Falta el otro diputado Castro también para que lo ratifique. Adelante. Muchas gracias, presidente. La idea es repasar lo más brevemente posible, pero con la profundidad que ustedes tienen del caso, el estudio. Como decía el fiscal, esto empezó en el 2018, en abril. Estuvimos recopilando información mucho tiempo. La mayoría de las veces sin problema. Tuvimos un caso que tuvimos que llevar al tribunal de un laboratorio que no nos quiso pasar algo de información. Tal vez destacar que una de las ventajas de los estudios de mercado de la facultad que tiene la Fiscalía, que fue entregada por el Congreso del año 2016, es que podemos contar con información confidencial de las partes privadas. Entonces, eso nos pone en una posición de ventaja sideral respecto a la academia, por ejemplo, porque podemos, en el fondo, correr la cortina de lo que está pasando dentro de la empresa y saber muy bien, a nivel muy detallado, cómo funciona el mercado. Otra ventaja de este estudio es que, si bien la Fiscalía ha tenido, por muchos años, ha tenido casos, ¿no es cierto?, y ha estado metida en temas de medicamentos. Tuvimos casos de colusión de farmacia, que son muy conocidos, colusión de médicos, hemos tenido un par de casos, colusión de laboratorio en licitaciones públicas, hemos tenido casos de abuso en materia patente, y hemos participado activamente en las normas de bioequivalencia del año 2013. Nunca hemos visto este mercado como un todo, y en el fondo este es un mercado que realmente había que verlo como un todo porque estaba todo interconectado. Entonces es una gran ventaja este estudio. Y por último, destacar un dato que nosotros dimos cuando iniciamos el estudio, que algo que preocupa es el alto gasto bolsillo en salud que tiene el país. ¿Ya? Esto es el gasto que desembolsa las personas en su bolsillo, que es un 36% del total de gasto bolsillo en salud. ¿Ya? Es bastante alto en comparación a otros países OCDE, pero es muy concordante con lo que pasa en países en vía de desarrollo. ¿Ya? Generalmente los países prefieren primero cubrir medicamentos intrahospitalarios y después, en el fondo, los seguros empiezan a cubrir medicamentos fuera de los hospitales. Entonces, claro, no estamos en el mundo OCDE, pero es algo normal en el resto de los países. Ya, este cuadro resume un poco la información con la que contamos. No voy a revisar todo porque sería muy largo, pero y el fiscal ya mencionó algunos, pero tal vez lo más relevante es que nosotros podemos contar con información a nivel de SKU, en el fondo a nivel de la caja, de la vida de más de 9.000 cajas, digamos. Entonces nosotros sabemos cuánto les cuesta las cajas a los laboratorios, a cuánto se lo venden a la farmacia, a las clínicas privadas, sabemos a quién se la venden, en qué volumen, cuánto gastan en marketing. Entonces de esos laboratorios, son 27, elegimos 27 por un tema logístico nuestro. Hay más de 200 laboratorios en Chile en realidad. Elegimos 27 laboratorios que concentran el 70% de las ventas en farmacia, que es un número abordable, base de datos, digamos, para manejar, pero nos da una muy buena idea de cómo funciona el mercado de laboratorios. Tenemos muy buenos datos de eso, tenemos muy buenos datos de droguerías grandes, teníamos muy malos datos de las farmacias chicas, de la farmacia independiente, digamos, ¿ya? La farmacia de un local. ¿Por qué? Porque tienen generalmente sistema informático no muy desarrollado, entonces pedirle datos de manera estadísticamente responsable era casi imposible. No así las grandes cadenas, que tenemos muy buenos datos de las 4 grandes, digamos, Salcobrand, Cruz Verde, Farmacia Ahumada y Simi, que ellos tienen muy buenos datos. Tenemos datos públicos, tenemos 3 encuestas, 2 de las cuales son bastante inéditas. Hicimos una encuesta en punto de venta en farmacia, más de 1.600 personas, en 300 farmacias. Hicimos una encuesta también inédita a médicos, de manera obligatoria, tenían que contestar, más de 300 médicos. Hicimos una encuesta también a visitadores médicos, y esto nos dio una muy buena idea, en el fondo, de varios temas que vamos a tocar después.
Entonces, algunos datos generales, ¿no es cierto? Si vemos el tamaño del mercado. El tamaño del mercado, aquí en esta tabla lo muestran en millones de dólares anuales y en unidades. Uno puede ver que algo que llama la atención inmediatamente es que el 60% de las ventas están en farmacia. ¿Ya? El 60% de la plata, digamos, que se mueve anualmente, están en farmacia, tanto de cadena como independiente. ¿Ya? Y ahí es donde está el gasto de bolsillo, digamos, ¿cierto? El gasto del sector público es apenas un 30% de lo que se gasta anualmente en medicamentos, y las clínicas privadas más o menos tienen un 10%. ¿No? O sea, el grueso de la plata está en la farmacia. Después, otro dato interesante es en el fondo de que cuántos medicamentos son bioequivalentes. Entonces, si uno mira el registro del ISP, ¿cierto? Que es el listado de medicamentos que están autorizados para comercializarse en Chile, y excluimos los referentes, que son los que tienen o han tenido patente, digamos, el 80% de los medicamentos no son bioequivalentes. De aquí nos estamos enfocando solamente en los de formulación sólida, que es donde la política de equivalencia se ha enfocado hasta ahora. ¿Ya? Pero si nos fijamos en las ventas, los equivalentes son un 30% de las ventas en dinero, digamos, en la farmacia, y son un 50% de la unidad, es lo que da cuenta, en el fondo, de seguramente una muy buena decisión de política pública de empezar con los medicamentos, o hacer la bioequivalencia de los medicamentos que se consumen más. Entonces, por eso el 50% de las unidades que se venden en farmacia son bioequivalentes. ¿No? Pero, sin embargo, uno ve que falta o existe una brecha grande por cubrir en el mundo de la bioequivalencia. Y después también esta es otra característica también de un mercado en vía de desarrollo como el chileno, un 90% de las ventas en dinero en la farmacia son de medicamentos con marca. ¿Ya? 90%. Son medicamentos con marca. ¿Ya? Estamos viendo solamente genéricos con marca. ¿Ya? Y esto es muy común también en países en vía de desarrollo, en el cual la marca señaliza calidad, de cierta manera. Generalmente una desconfianza del regulador. Entonces, primer tema que vamos a tocar muy someramente es la entrada al mercado. A nosotros nos interesa mucho la entrada al mercado porque la entrada al mercado significa o apunta si los mercados pueden ser competitivos o no. Si es difícil la entrada al mercado, en el fondo los competidores tienden a ser menos ágiles y por lo tanto perjudica tanto al consumidor como a los grandes compradores. Entonces, sin entrar en detalle, voy a ir directo a las recomendaciones, porque creemos que es más interesante lo que viene después, pero en la parte de entrada al mercado nosotros hacemos recomendaciones, 4 grupos de recomendaciones. Primero, vemos que hay mucho trabajo para mejorar la reglamentación de tiempo y procesos dentro del ISP del registro, ¿cierto? Todos los medicamentos que se venden en Chile tienen que ser registrados ante el ISP. Ahí vemos, por ejemplo, que más del 50% de los procesos se demoran más del tiempo que legalmente está establecido, que es de 180 días. Vemos también para la bioequivalencia, que en el fondo, para el set de moléculas que el Ministerio de Salud exige que sean bioequivalentes, tienen que pasar por otro procedimiento, en el fondo que es la certificación de la bioequivalencia, y para eso uno ve que los reglamentos que regulan esto son bastante confusos, no están consolidados, y no hay reglas muy claras, y hay alta variabilidad de tiempo. ¿Ya? La desviación estándar acá es como de 5 meses, es decir, alguien se puede demorar más o menos 5 meses que promedio sin problema. Entonces creemos que esto hay que mejorarlo, hay que tener procesos claros, con reglas súper claras, con plazos claros y con sanciones incluso. Después, algo muy importante en este mercado es que el regulador tiene que ser muy respetado. ¿Ya? El regulador en materia de medicamentos en realidad no es el ISP, sino que es un departamento del ISP, ¿no es cierto?, que es la Agencia Nacional de Medicamentos. ¿Ya? Entonces, una propuesta nuestra es fortalecer la Agencia Nacional de Medicamentos. Nosotros vimos los datos, por ejemplo, de personas que trabajan en el ANAMED, cuántos funcionarios tiene, y se ve bastante bajo. Y, por ejemplo, uno ve que desde el 2015 al 2018 iba bajando la cantidad de funcionarios en la parte de registro y tiene un correlario claro en aumento de plazo. Entonces, baja la cantidad de funcionarios y suben los plazos de tramitación, y eso es malo para el mercado, porque un día más que se demore un competidor en entrar es un día más que un mercado está siendo menos competitivo. ¿Ya? Y por otro lado, en este mercado se explota mucho cuestionar al regulador, o rinde mucho, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cualquier duda que se meta en la cabeza del médico o del paciente respecto a si el regulador está haciendo un buen trabajo en certificar, por ejemplo, la bioequivalencia o la seguridad de los productos, hace que uno tienda a evitar ese producto. ¿Ya? Y es bien curioso porque en otros mercados, pensemos en el aeronáutico, por ejemplo, incluso el mismo mercado de alimentos, esto no se produce. Uno no tiende a ver marketing o promoción basada en lo bueno o malo que sea el regulador. O sea, nadie está diciendo la DGA en realidad no chequea muy bien si los aviones están al día,
con sus mantenciones, pero aquí nosotros vemos que hay un marketing muy fuerte por al menos poner en duda la calidad del regulador. Por lo tanto, es necesario tener un regulador súper fuerte. Hay un proyecto, de hecho, del año 2013, que independiza a la ANAMED, que es algo muy común en el resto del mundo, en que la agencia de medicamentos está separada del regulador sanitario. Después está este tema de que hay que... nosotros estamos en un proceso de transición, ¿cierto? Estábamos en un mundo en donde habían productos que su eficacia no estaba probada en cuanto a si era igual de eficaz que el original, ¿ya? Para eso es la política de bioequivalencia, pero estamos a medio camino, ¿no es cierto? Tenemos 20% solamente de los registros, 50% de las ventas, y en el mundo, digamos, OCDE, esto no existe. O sea, en el mundo OCDE todos son bioequivalentes, todos son equivalentes terapéuticos, que es el término técnico. Entonces, hay que generar un plan de mediano plazo, consensuado con la industria, para que todos los principios activos pasen a ser bioequivalentes lo más luego posible, porque solamente en ese mundo va a ser posible la intercambiabilidad real, ¿ya? O sea, que todos nos sintamos cómodos en intercambiar el medicamento A por el medicamento B, ¿ya? Después, el último tema en entrar al mercado, vemos que en este mercado hay un problema severo con la creación de información de difusión. ¿A qué nos referimos con esto? Es que los médicos necesitan saber qué productos están disponibles, digamos, ¿cierto? O si hay un nuevo medicamento para tal o cual patología, y esto es algo que el Estado no hace, ¿ya? No difunde esta información, no tiene una política activa, los médicos no tienen obligaciones reglamentarias de informarse, y quien suple esta necesidad es la industria, ¿ya? Pero la industria obviamente lo hace y cumple un rol muy importante en esto, que sin la industria los médicos no sabrían qué medicamentos existen, pero obviamente lo hace con un fin comercial, ¿ya? Con un fin persuasivo. Entonces la industria cumple un rol informativo por un lado, que es positivo, pero por otro lado un fin persuasivo que puede potencialmente ser negativo. Ya. Pasando a la comercialización de minorista de medicamentos. ¿Qué es lo que más nos llama la atención inmediatamente? Esto es un gráfico que muestra la diferencia de precios según el tipo de comprador, ¿ya? Entonces, tomando como base el sector público, si el sector público compra, por ejemplo, a 10.000 un medicamento, vemos, y esto nos sorprendió mucho, que las grandes cadenas de farmacia compran a 17.000, es decir, un 70% más caro. Y esto estamos hablando que no es precio al consumidor final, sino que es el precio al cual acceden la farmacia. O sea, la farmacia, las tres grandes, estamos hablando, compran un 70% más caro que el Estado, y estos son datos controlados por volumen ya. ¿Ya? O sea, aquí el volumen no explica esto. De hecho, si uno mira los números en bruto, es un 90%. ¿Ya? Entonces, bueno, y la pregunta interesante, nosotros no podíamos creer esto, porque esto... Muchos estudios de estos de medicamentos tienen el defecto o se les critica porque eligen, no sé, 100 medicamentos, 200 medicamentos. Estos son todos los medicamentos del mercado. Y de hecho estamos comparando SKU idéntico. O sea, estamos comparando la misma caja vendida a la cadena que al sector público. No estamos haciendo esa típica comparación que se critica entre el formato clínico, digamos, y la caja chica. Estamos comparando las mismas cajas y aquí estamos comparando más de 3.000 cajas en esto que estamos haciendo. Entonces es un número muy sólido. Entonces la pregunta es, ¿por qué está pasando esto, no es cierto? ¿Y cuál es nuestra hipótesis? Bueno, primero, el volumen no es lo que explica esto, ¿ya? Si uno ve en el cuadro de la mano izquierda, uno ve las tres grandes farmacias y Senadás, y uno ve que en órdenes de unidades, ¿cierto? Senadás compra 103 millones de unidades y la farmacia grande compra 85. Entonces está hablando de órdenes de magnitud bastante similares. No es que uno compre uno y el otro compre 100, ¿no es cierto? O sea, las farmacias son grandes compradores y por lo tanto deberían acceder a precios por volumen similar, ¿ya? Y de hecho la regresión que está en la mano derecha en el fondo nos dice que la cantidad tiene un efecto bastante bajo, o sea, un 3,6%. Es decir, si cualquiera de estos agentes compra el doble, el precio baja el 3,6%. Pero hay otras variables que explican mucho más esto, en el fondo. O sea, el volumen no lo explica. Eso es el mensaje. No es un tema de volumen, seguramente porque todos estos compradores están en volúmenes bastante altos y ya llegaron a una economía de escala bastante buena, ¿ya? Entonces, ¿qué creemos que explica a nosotros? ¿Ya? ¿Cuál es la principal diferencia? Es en la forma de compra, ¿ya? En el lado izquierdo mostramos cómo compra todo el mercado excepto las grandes cadenas. O sea, estamos hablando de sector público, clínicas privadas, e incluso algunas farmacias. ¿Cómo compran? Ellos licitan por principio activo de cierta manera. Ellos dicen, yo quiero comprar atorvastatina 10 miligramos, ¿ya? Entonces llegan todos los que tienen atorvastatina 10 miligramos y compiten por precio. Es un mercado donde el comprador tiene poder de mercado porque dice, ustedes 4, ustedes 3, denme precio, yo voy a elegir a uno de ustedes. Por lo tanto, está amenazando a los otros 2 que van a quedar excluidos de la licitación, ¿ya? Entonces, el poder de mercado aquí lo tiene el que licita. En cambio, ¿qué pasa con las cadenas? Las cadenas no tienen esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque las cadenas, la gente llega a pie pidiendo marcas, ¿ya? Y después vamos a explicar por qué llega pidiendo marcas, que viene esto dado por los doctores, ¿no es cierto? Viene pidiendo
marca A, marca B, marca C, y la farmacia que tiene que hacer, igual que un supermercado que tiene que tener Pepsi, Coca-Cola, distintos tipos de cerveza, tiene que tener las distintas marcas porque si no la gente se va. ¿Ya? La gente se va y en el fondo la farmacia tiene un segundo negocio que es la venta de otros productos, por lo tanto a ellos les importa mucho el tráfico. O sea, ellos quieren que entre la gente a su farmacia. ¿Ya? Entonces, lo principal es esto. ¿Ya? En el lado derecho, en realidad las farmacias, grandes cadenas de farmacia, tienen menos poder de mercado que los laboratorios. ¿Ya? Y es contraintuitivo porque uno dice hay 200 laboratorios. ¿Ya? Pero en realidad, como las marcas se crean, y vamos a explicar después el poder que tienen las marcas, el que tiene poder de mercado en el lado derecho, es decir, para las cadenas, son los laboratorios, no son las cadenas. ¿Ya? Las cadenas pierden poder de mercado de negociación y eso se muestra claramente en los números. ¿Ya? Por eso pagan más. ¿Ya? Porque si en el fondo la cadena le va a decir al laboratorio A, quiero tu producto X, ¿ya? Pero no lo amenaza que no lo va a comprar, sino que lo necesita porque lo tiene que tener. El laboratorio le cobra lo que quiere, que le cobra el precio lista al final. ¿No es cierto? El precio lista es la muestra de poder de mercado en esta parte del mercado. Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿No es cierto? Bueno, este es un mercado que existe una asimetría de información y un problema de agencia. ¿No es cierto? El problema de agencia se da porque el que decide, que el médico, no paga. ¿Ya? Y por lo tanto, el médico es muy insensible al precio. No es algo que tenga considerado, esto está muy probado, no es algo que, esto no invento nuestro, sino que hay mucha literatura al respecto. No solo el precio, ¿Ah? es insensible a muchas cosas. Bueno, no se puede hablar de precios en este momento. Pero, ya. Y el doctor tiene alta influencia sobre la decisión de compra. Nosotros hicimos una encuesta hasta 1.600 personas en la calle, por Ipsos. Más del 90% de las personas compran lo que el médico le dice. ¿Ya? Y un dato más sorprendente aún, es que nosotros preguntamos a la gente si entendía lo que era la bioequivalencia, y un 60% más o menos entendía bastante bien lo que era la bioequivalencia, de manera tal vez no tan científica, pero entendían que eran más o menos, son productos más o menos iguales, uno más barato, otro más caro, uno es el original y otro es la copia, etc. Pero pese a entender eso, pese a que el Estado en el fondo ha logrado transmitir esto de alguna manera, ¿ya? Confían mucho más en el doctor. O sea, el 96% declara que compra lo que dice el doctor. Y de hecho, hicimos una pregunta contrafactual, le dijimos, ok, pero si le preguntamos, si le ofrecemos a usted en la farmacia un producto que es igual de bueno, pero más barato, ¿usted cambiaría? No. La mayoría dice no. ¿Y por qué no? Porque el doctor no me dijo eso. ¿Ya? En cambio, el médico, le hice una pregunta más o menos como espejo, de cierta manera de vuelta, si el paciente le pide una alternativa más económica, ¿se lo cambiaría? Solamente un cuarto dice que sí. ¿Ya? Ahora, siendo justo con los médicos, puede ser que muchos de ellos ya estuvieran recetando el más barato, ¿ya? Pero uno ve la diferencia acá con el paciente. Por otro lado, uno ve una segunda. Entonces, esta primera asimetría de información está entre el médico y el paciente, ¿no es cierto? Uno como paciente, esto es un bien de confianza, yo confío en el médico, es el que decide, el que me va a curar. Entonces, no tengo otra que hacerle caso. Pero hay otra asimetría de información en este mercado que es entre el médico y el laboratorio. ¿Ya? Porque los médicos son personas muy preparadas, obviamente, pero no son químicos farmacéuticos. Y la verdad es que nosotros registramos, por ejemplo, las mallas de la Facultad de Medicina que tienen muy poco ramo de química farmacéutica. Entonces, los médicos son muy buenos en determinar qué principio activo en el fondo se debe utilizar, pero dentro de un principio activo, en el fondo, qué marca es mejor que otra, no hemos visto ningún estudio que explique por qué los médicos tienen capacidad técnica para evaluar eso. ¿Ya? Y vemos que ellos están influidos altamente por los visitadores médicos y por la industria. 42% declara que su fuente principal de información son visitas médicas y congresos financiados por la industria. ¿Ya? Y además el 68% de los médicos declara, entonces son declaraciones, ¿no es cierto?, de los médicos, que recibe visitadores médicos al menos unas semanas al mes. ¿Ya? O sea, una o más. ¿Ya? En el informe está el detalle por una vez a la semana, varias veces a la semana, está bien detallado ahí si usted lo quiere ver, pero esto denota una interacción muy alta entre la industria y los médicos. De hecho, un laboratorio nos contaba que ellos hacían en promedio un evento día por medio en el país. ¿Ya? Estos no son claro, congresos en Cancún, digamos, estos son sin palmera, en alguna parte de Chile donde explican algún tipo de medicamento, pero eso da cuenta de una intensidad muy alta de contacto entre los médicos y la industria. ¿Ya? Y esto en el fondo que la industria entiende muy bien que el que decide acá es el médico, no somos nosotros. O sea, el paciente le hace caso al médico y por lo tanto la industria invierte fuertemente en promoción o marketing. ¿Ya? Para estos 27 laboratorios que nosotros tenemos buenos datos, los datos que ellos nos dieron es que gastaban $212 millones al año en promoción. ¿Ya? Esto incluyendo visitadores médicos y otras actividades de promoción. Después la encuesta hicimos preguntas espejo entre los médicos y los visitadores médicos y dan cuenta de respuestas espejo de por qué se desconfía en la bioequivalencia. Por ejemplo, un 35% de los médicos declara desconfiarse de la bioequivalencia, si es buena o mala.
un 65% de los visitadores médicos lo mismo, declara que no creen en la bioequivalencia. Y cuando les preguntamos por qué, encontramos razones iguales. O sea, frases descalcadas, por ejemplo, como en Chile los estudios de equivalencia son in vitro y no in vivo. ¿Ya? Los médicos contestaban lo mismo. Y eso es derechamente falso, porque si uno ve, nosotros vimos los datos del ISP, la mayoría de los estudios de equivalencia son in vivo, que son en persona, ¿no es cierto? Ahí el argumento para denostar a la bioequivalencia chilena es decir, miren, en Estados Unidos se hace en las personas, acá se hace en un laboratorio. ¿Ya? Y encontramos esta respuesta realmente espejo, fue muy sorprendente. Ya, entonces, primero, el laboratorio hace un marketing muy intenso hacia el médico, ¿no es cierto? Que es el que decide acá, ¿ya? Es como el que realmente decide. Pero después, una vez que ya el médico ha expendido la receta, viene una segunda parte que nosotros calificamos por una terminología utilizada en el mercado como blindaje de la receta. En el fondo, una vez que yo tengo el papel, entre que yo le agarre el papel y llego a la farmacia, que no vaya a intercambiar, no me vaya a cambiar de caballo, digamos. Entonces, aquí, ¿qué ocurre generalmente? Son programas de fidelización. Es decir, usted, Sebastián Castro, ahora es hipertenso, entonces va a tomar tal medicamento. Mire, este laboratorio le da un descuento por un año de 30-40%. ¿Ya? Vaya con este cupón o llame hasta el teléfono, esto lo tienen casi todos los laboratorios, y le dan un descuento. Entonces yo digo, oye, que son buena gente, en el fondo que me están dando un descuento por un año, accedo al descuento, pero este es un medicamento que yo voy a tomar de por vida. ¿Ya? Y una vez que ya estoy tomando ese medicamento por un año, es muy poco probable que me cambie, porque para bien o para mal yo creo que me funciona, entonces ¿para qué me voy a arriesgar? ¿Ya? Entonces esta es una segunda parte de marketing bastante agresivo que vemos de parte de los laboratorios por retener a la demanda, digamos. Y los descuentos generalmente son entregados por la farmacia y después la farmacia le cobran a los laboratorios les pagan, sea vía factura o una nota de crédito, generalmente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo opera este mercado actualmente? Esto está descrito en este cuadro. Si uno se va al lado izquierdo, eso es como fábricas son los laboratorios. Por abajo seguimos, hacen marketing de medicamentos con marca. El marketing está dirigido a los doctores, que los doctores prescriben medicamentos con marca. Entre el camino del doctor a la farmacia, esta receta especialmente para enfermedades crónicas va blindada, o trata de blindarse, ¿no es cierto? Trata de que uno no intercambie. La farmacia, por lo tanto, dispensa medicamentos con marca y después tiene que comprar medicamentos con marca y pierde el poder de mercado que antes estábamos hablando que tenían las clínicas y los hospitales, por ejemplo, porque tiene que comprar las marcas. Y así está dando vuelta actualmente esta rueda en torno a las marcas. Este es un mercado, como decía el fiscal, de marca. O sea, se prefieren los que tienen mejor marketing en este momento. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros para quebrar esto? Y la pregunta en el fondo de política pública es si se quiere o no.Nosotros estamos asumiendo que sí, se quiere cambiar esto a que se compita efectivamente por precio. ¿No es cierto? Que es la finalidad declarada de la política de bioequivalencia, de intercambiabilidad. ¿Sí? Primero, es lo que decía el fiscal, que el doctor prescriba por medicamento clínico, o sea, por DCI, ¿cierto? Por principio activo, y no por marca. ¿Ya? Y para esto, en el fondo, que esto se haga sin un... y lo segundo es que exista una plataforma electrónica única, nacional, en que los doctores no puedan meter la marca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si establecemos una regla en que solamente se obliga a recetar por marca y no algún tipo de plataforma que se lo asegure, la fiscalización va a ser imposible. ¿Ya? Actualmente, por ejemplo, el artículo 101 del Código Sanitario establece que los medicamentos se tienen que prescribir por nombre de fantasía y a modo referencial por el principio activo. Nadie fiscaliza si eso se está cumpliendo. ¿Ya? Que nosotros sepamos, no hay ninguna sanción por eso. Y a mí personalmente me ha tocado muchas recetas en que no viene el principio activo. Entonces, el problema de fiscalización de acá es grave. Y nosotros creemos que la mejor forma de atacar esto es con esta plataforma electrónica que básicamente imposibilita la marca. Entonces no hay que fiscalizar nada. ¿Ya? Y después, algo que hacen muchos países es regular la forma en que opera el canal de distribución. Entonces uno tiene mucha alternativa de política pública para rebajar los precios. ¿Ya? Y una que nosotros creemos que debería ser un primer paso es regular cómo funciona la farmacia. ¿Ya? Actualmente la farmacia funciona como una empresa que margina, o sea, tiene margen en relación a producto, como cualquier comercio que margina, ¿no es cierto? Entonces trata o busca idealmente de vender los productos donde margina más. ¿Ya? Entonces nosotros creemos que esto va por dos lados. Uno, obligar a la farmacia a que te den el medicamento más barato dentro de lo que uno le están prescribiendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, una atorvastatina de 10 miligramos que te va a ser más barato por defecto. ¿Ya? Actualmente la regla por defecto es que a uno le pasen el medicamento que viene de fantasía. Y si yo quiero intercambiar, enfrento una montaña de dificultad. Primero tengo que saber qué puedo. ¿Ya? Segundo, tengo que pedirle al dependiente de farmacia y tiene que haber uno disponible. Tercero, me lo tienen que traer. Yo tengo que evaluar económicamente si me conviene o no.
Y esto, claro, uno cuando está en el centro, en alguna parte a las 6 de la tarde, todo el mundo presionando, cuchicheando atrás, oye, apúrate, hace que el costo de cambiar sea altísimo. Nosotros creemos que las reglas por defecto funcionan muy bien. Entonces, las reglas por defecto son aquellas en que lo primero que se presenta es lo que quiere el Estado, de cierta manera. Ya, por ejemplo, esto se hizo con la ley de donaciones. O sea, antes uno tenía que inscribirse para ser donante y el Congreso cambió la ley a que uno tiene que salirse, ¿no es cierto? Es una regla de opt-out. ¿Y cuál es el resultado? Que hay mucho más donantes, inscritos por lo menos, ¿cierto? Que la gente no se sale. Entonces, creemos que se tiene que entregar el económico por defecto y ahí el peregrinaje debería ser al revés. Si yo quiero comprar más caro, debería empezar a pedirlo, esperar, que me lo traigan, etcétera. Pero eso también nuevamente es muy difícil de fiscalizar, ¿no es cierto? Puede empezar a pensar por qué la farmacia me quiere traer el más barato si tal vez me quiere con el más alto. Y por lo tanto nosotros pensamos que tienen que establecerse reglas para que la farmacia quiera hacerlo, ¿no es cierto? Lo importante, lo mejor sería que la farmacia quisiera hacerlo y creemos que la forma de hacerlo, que se hace en muchas partes, es que la farmacia cobre de la siguiente manera. Primero, el costo de adquisición transparente de cuánto le costó el medicamento. O sea, le costó, por ejemplo, 1.500 pesos el medicamento. Y después un costo fijo por el trabajo de dispensar, por el trabajo de hacer farmacia, en pesos por todos los medicamentos. Entonces, por ejemplo, 1.000 pesos por caja. ¿Ya? Esto es algo que existe en casi todos los países de la OCDE. Entonces la farmacia ya no gana, no margina por vender uno más caro o más alto, sino que gana lo mismo por todas las cajas. Por lo tanto, le deja de importar si una caja de 50.000 pesos o una de 10.000 pesos, porque gana 1.000 pesos por cualquiera de las dos. ¿Ya? Y esto es muy bueno, porque de hecho a la farmacia debería convenirle tenerla más barata, porque genera la percepción de que es más barata y genera más flujo. Entonces esto puede vender más pañales, desodorante, lo que sea. Y dos, tiene menos plata en la bodega financieramente. ¿Cierto? Ya tiene menos medicamentos de 50.000 pesos, más de 3.000 pesos, eso significa financieramente menos plata en la bodega. Junto con esto es necesario regular de manera muy estricta los traspasos de dinero entre farmacia y laboratorio. En el fondo, nosotros actualmente vemos, claro, que hay traspasos que son como esto, el pago de estos descuentos de los programas de fidelización, que deberían cortarse, porque en el fondo sea muy fácil para el regulador ver cuál es el precio efectivo transparente. Y una medida complementaria que creemos que se tiene que dar una vez que esto esté operando es un seguro público-privado que cubra el gasto bolsillo de salud y logre disminuirlo. Creemos que es importante hacerlo después porque un seguro actualmente sobre el mercado actual sería súper caro y regular un seguro, la ingeniería de un seguro es muy compleja, ¿ya? Hacerlo bien. Y hay muchas posibilidades de tal vez que no quede perfecto si se hace muy rápido. Nosotros creemos que es una segunda etapa. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Acá hay un ejemplo, ¿no es cierto? Atorvastatina 20 miligramos, caja 30 comprimidos, tenemos el referente, 2 marcas, 2 genéricos, cada uno tiene un costo distinto, 8.800 pesos a 1.500, pero la tarifa es fija para todo, 1.000 pesos. Por lo tanto, ¿cuál se dispensa? El más barato. ¿Ya? Y la farmacia debería entender a que le dé lo mismo, en el fondo, porque gana 1.000 pesos por cada caja. Ahora uno diría, hilar más fino seguramente debería empezar a cobrar por unidad como de cápsula, porque si no es posible que no empiecen a armar caja de 5 o lo que sea. Entonces, uno debería pensar en un cobro por unidad. Ya, perdón. Ya. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? En el fondo, que haría que el mercado funcionara de una manera muy distinta. Esto empezaría en el doctor ahora, que prescribiría ya no una marca, sino que por DCI, y una receta electrónica que llegaría a la farmacia, que la farmacia dispensaría por DCI, cobraría un monto fijo por dispensar, y esto haría que la farmacia tuviera poder de mercado, al igual que tiene el hospital o igual que tiene la clínica. Porque ahora ya dejaría de comprar marcas, no tendría que ir al laboratorio A, B y C a pedirle sus productos que le están demandando, sino que diría, yo quiero atorvastatina 20 miligramos, tráiganme precio, ¿ya? Y compro el más barato. ¿Ya? Esto haría también que el laboratorio, al menos en genérico, invirtiera muy poco o nada en visitadores médicos, en promoción, que las marcas en los hechos dejaran de existir en genérico, porque no tendrían incentivos para tenerla. Pero sí uno esperaría algo de promoción en relación a los innovadores, ¿no es cierto? Que son nuevas moléculas que tienen que estar a competir con las moléculas anteriores. Y en este rol también queremos que el ISP tiene que cumplir un rol mucho más central, o el Ministerio de Salud, en el fondo de alguna autoridad pública, de informar, ¿ya? De mantener al cuerpo médico informado, a guiar a los distintos agentes del mercado informado. Después, tercer tema, farmacia. Funcionamiento de la farmacia, bueno, vemos, este es un dato conocido, que las grandes cadenas de farmacia tienen más o menos la misma cantidad de locales que la independiente, pero sin embargo, cuando uno ve la participación en venta,
Las tres grandes tienen el 80% del mercado en venta, ¿ya? Y el 20% del resto lo tiene el Dr. Simi y la independiente. Pero algo interesante que uno puede notar es que pareciera ser que las tres grandes, y en relación al Dr. Simi y la independiente, tienen modelos de negocio muy distintos. Entonces, en este gráfico vemos la variedad de productos que tienen. Entonces, las tres a la izquierda son las farmacias grandes y ahí vemos que tienen muchos principios activos, que son en la columna más oscura, digamos. Después, la que viene al medio son distintas formulaciones de principio activo. En el fondo, para atorvastatina de 20 miligramos, de 10 miligramos, de 40 miligramos. Y por cada una de esas, ¿cuántos productos tienen? En el fondo, para atorvastatina de 20 miligramos, ¿cuántas marcas tienen? Entonces vemos que las tres grandes tienen mucha variedad. En cambio, la independiente y Dr. Simi vemos que tienen menos principio activo disponible, menos formulaciones, es decir, menos variedad de formulaciones, y básicamente una marca o un producto por formulación técnica, de cierta manera. Entonces, dan cuenta que son mercados bien distintos. Después, en cuanto a competencia en el mercado de farmacia, uno ve que en el último año, 2015-2018, los márgenes han ido subiendo de la farmacia, llegando a más o menos al 40% actualmente. Esto podría estar indicando que el mercado se está volviendo menos competitivo, pero podría existir una explicación alternativa. Las cadenas de farmacia, las grandes cadenas de farmacia son empresas que compiten por logística, ¿ya? Son empresas de logística muy sofisticadas y su rol o su métrica principal de competencia es locación. Ellos quieren estar cerca del consumidor, así lo declaran y así lo declaran también los consumidores. Los consumidores, una de las primeras cosas que dicen por qué eligen la farmacia es porque me queda cerca, ¿ya? Y de hecho vemos en la encuesta que le hicimos a los consumidores que hay poco chopeo de precios, o sea, no hay mucha comparación de precios, sino que la gente tiende a elegir la que está más cercana. Después otro tema que siempre sale a la palestra en el fondo de la integración vertical, ¿ya? Y aquí nosotros vemos que, viendo las tres cadenas grandes, dos de las cadenas de la integración vertical ha ido cayendo fuertemente. De hecho, una de ellas vendió su laboratorio que tenía integrado verticalmente a mediados de año pasado, y la otra vende alrededor de un 1% en el fondo de sus productos están integrados verticalmente. Solo una de ellas tiene participación un poco más relevante, un 9% de sus ventas, pero nosotros los análisis que hicimos es que por ahora, con esta foto, digamos, no vemos problemas de riesgo por la integración vertical que existe en el mercado. Entonces, ¿qué recomendamos en cuanto al mercado de farmacia? En el fondo son propuestas más, por introducir más competidores. Primero, levantar la restricción de venta de OTC o de medicamentos de venta directa de las farmacias a otros locales que cumplan con requisitos regulatorios mínimos. Esto es algo ya hay un proyecto de ley que está en Ley de Fármacos 2, entiendo, está de contenido. Y segundo, es la venta online. Actualmente, dos de las tres grandes farmacias ya venden online, ¿ya? Pero hay una zona un poco gris legal. Nosotros creemos que sería bueno, especialmente por tema de accesibilidad, que esto se permitiera explícitamente con las reglas sanitarias adecuadas para que sea seguro. Finalmente, compras públicas. Esto va a pasar muy rápido. ¿Qué vemos? Vemos que hay muchos compradores públicos, ¿no es cierto? Están los servicios de salud, las municipalidades, las corporaciones municipales, los hospitales y los centros de referencia, ¿ya? ¿Y cuál es el problema? Es que cada uno de estos órganos públicos arma su propia lista de compra, digamos, ¿ya? No existe una lista de compra unificada nacional, un arsenal nacional, sino que cada uno arma su lista de compra, en el fondo, digamos, arma su lista de supermercado que quiere, ¿ya? Yo quiero atorvastatina, quiero metformina, etc. ¿Ya? Esto es especialmente importante para los medicamentos innovadores, donde hay competencia, por ejemplo, entre medicamentos para el cáncer, ¿ya? Que son muy caros generalmente, ¿ya? ¿Y cuál es el problema que vemos acá? Es que, a excepción de la ley Ricarte-Soto, que la ley Ricarte-Soto regula de manera muy bien cómo se toma la decisión de compra, digamos. Entonces hay un comité que no puede tener conflicto de intereses, sus actas son públicas, los miembros también, etc. Todo el resto de cómo se definen las compras, tanto a nivel ministerial como a nivel de servicio de salud, está muy poco regulado y la forma en que se toma la decisión es muy oscura. Es decir, no sabemos quiénes están los comités de farmacia, no sabemos a quién recibieron, no sabemos si tienen conflicto de interés o si tienen conflicto de interés tan alto que no deberían estar ahí. No sabemos razones técnico-económicas para tomar la decisión, no sabemos nada, ¿ya? Entonces, nosotros no estamos en condición de afirmar que hay corrupción, pero son focos potenciales de corrupción clarísimos, ¿ya? Y para nosotros, como autoridad de competencia, la corrupción es la negación en el fondo de la competencia, ¿no? O sea, la corrupción niega la competencia. Entonces, aquí es preocupante eso. Y después viene cómo compran, ¿no es cierto? Primero estamos hablando de cómo arman la lista de compra, pero después cómo compra. Y aquí también vemos que
si uno mira los datos, tenemos buenos datos para el 2018 solamente, porque usar la base de datos de Chile Compra es difícil, pero para el 2018 tenemos buenos datos y nos dicen que más o menos el 70% de las compras del sector público vienen de licitaciones. ¿Ya? Pero si uno ve la plata, como el 60% de la plata que se gasta son tratos directos. ¿Ya? Eso puede estar explicado porque muchos de los medicamentos caros son trato directo, porque son de proveedor único, porque están con patente. ¿Ya? Pero creemos que eso hay que mirarlo con mucho más detalle, porque los números, y esto nosotros ya lo destacamos en el año 2015, en que detectamos, por ejemplo, licitaciones, trato directo disfrazado de licitaciones. ¿Ya? Eso lo detectamos en el 2015, hicimos un barrido de 200 licitaciones, veíamos licitaciones que derechamente establecían requisitos de tal manera que solamente uno pudiera competir. ¿Ya? Entonces, era trato directo encubierto. Y vemos, al menos, no hicimos ahora un trabajo tan extenso como esa vez, pero vemos que las mismas cosas se siguen repitiendo y se tienen que revisar. Entonces, ¿qué recomendamos para el sector público? Y con esto vamos terminando. Primero, hay que regular de mejor manera los comités de farmacia cómo funcionan. Y todos los tomadores de decisiones de qué se compra en el sector público. No solamente los comités de farmacia, sino que también los comités ministeriales que determinan, por ejemplo, el programa CIA, el FOFAL. Todo eso son programas ministeriales que tienen que decidir qué se compra, digamos. Mantener actas públicas de sus decisiones. También considerar criterios de costo-efectividad. Uno no ve dentro de los procedimientos, los pocos procedimientos que hay, que Senabas, por ejemplo, tenga una silla en las mesas. ¿Ya? Senabas es el único organismo público que sabe cuánto cuestan las cosas. ¿Ya? No está sentado en la mesa. Entonces, creemos que sí que tiene que estar sentado en la mesa. Y después, finalmente, creemos que tiene que haber un arsenal farmacológico para Chile, en el fondo. Esto que cada hospital, cada centro de salud, cada servicio de salud, cada centro de referencia tenga su arsenal. La verdad es que no lo entendemos, porque en Chile tampoco es que tengamos, por ejemplo, regiones en que tenga patologías muy distintas, excepto Isla Pascua, que puede tener un par de enfermedades más tropicales, el resto del país tiene más o menos las mismas enfermedades. Entonces, tener un listado de compra único hace todo el sentido del mundo. Uno concentra estos múltiples focos potenciales de corrupción en uno, digamos que uno lo puede regular mucho mejor, mirar de mejor manera, y además permitiría que el Estado pueda comprar de manera mucho más eficiente. Eso, señor presidente. Muchas gracias. A ver, me ha pedido la palabra el diputado Juan Luis Castro, la diputada Cristina Girardi, ¿quién más? El diputado Belolio, diputado Rosas, diputado Javier, diputado Celis, ¿quién más? Ya, todos. Bien, empezamos. Diputado Juan Luis Castro. Gracias, presidente. Seré muy breve, son varias preguntas. Primero, respecto al fenómeno de la bioequivalencia, el gran logro de Fármaco 1, el 2012, y la gran acomodación de la industria para generar los llamados similares de marca. Me gustaría que ustedes pudieran precisar, porque ustedes hablan de las marcas. Como hay tres mundos acá, que son las originales, los similares de marca y los genéricos, quisiera entender mejor ¿cómo ustedes han observado la tendencia adaptativa de la industria para la instalación de más de un 46% hoy día en el mercado de similares de marca? Y el rol que eso está teniendo hoy día precisamente en la desviación desde el genérico o bioequivalente hacia ese término de similar de marca. Segundo, me gustaría preguntarle o que ahonde en lo que usted alude como el sistema único de prescripción. Yo entiendo perfectamente que los médicos tenemos desde un problema de la letra en la receta hasta los problemas de inducción de la demanda a partir del tipo de prescripción que se hace y de, como ustedes lo señalan ahí, las marcas originales, que es un tema. Pero, ¿cómo operaría este modelo? Porque nosotros nos sentimos muy conformes con el paso que dimos en la Ley de Fármacos 2 respecto a DCI, y recetar solo por DCI. Pero parece que lo suyo sería algo más avanzado. Tercero, ¿qué opinión tienen ustedes del gran negocio que hay hoy día en los cobros abusivos de medicamentos en las facturas de las clínicas? Que es otra lista del problema. Hoy día sale, y esto está en manos de ustedes hace muchos años, ustedes tienen muchas causas ingresadas en cuanto a facturaciones abusivas de cobro de medicamentos en clínicas, donde le cobran, en vez de una mota de algodón, le cobran toda la caja, en fin. ¿Qué opinan de las clínicas? Cuarto, ¿qué opinan ustedes de las cadenas que están hoy día en convenio? Yo hice una denuncia ante ustedes hace un año y medio atrás, en una comuna de Santiago, muy populosa, en donde se hizo un convenio con una cadena
Y a mí me pareció, junto a otros parlamentarios, que había ahí una cierta colisión de intereses, porque si un cliente de una cadena vive en el perímetro de la cuadra siguiente a la comuna que hizo el convenio, queda fuera del alcance de precio, que ignoro porque no se ha publicitado transparentemente cuál es la lista de precios ofertados para esa comuna en particular y cómo opera de esa forma. Y lo mismo respecto del MinSal con otra cadena que tiene un convenio vigente para FONASA hoy día y que eso empezó a regir antes que ustedes terminaran la encuesta y que son fenómenos innovadores pero extraños. Quinto, preguntarle qué es lo que tiene que hacer el ISP para adecuarse a todo esto, porque pareciera ser que el ISP no logra modernizarse, no logra estar a tono para ser la gran entidad que logre fiscalizar, porque estamos hablando de una débil fiscalización según lo que ustedes dicen. ¿Qué pasa con los conflictos de interés? Acabamos de salir de una directora de ISP que terminó cuestionada, terminó fuera, y si uno le aplicase a ella, y esto tiene que ver con la alta dirección pública, no con el gobierno, las inhabilidades, el ministro de Salud no podría ser ministro de Salud, el presidente de la República no podría ser presidente de la República, si sacamos todas las inhabilidades, supuestamente de por haber pertenecido o no a empresas privadas de determinadas características. ¿Hasta dónde llega esta línea de inhabilidad? Y, por último, ¿cómo el origen de todo esto que fue la colusión de precios, cómo ustedes lo abordan ahora? Porque como esta es una historia larga y las farmacias están etiquetadas en el tema colusión, ya han pasado años de años, ¿cómo hoy día la Fiscalía Nacional Económica aborda el fenómeno colusivo, que sigue existiendo? Como el fenómeno canela, que sigue existiendo, el incentivo al vendedor para que promueva determinados productos. Esas son mis preguntas, presidente. Bueno, casi todas. Vamos a hacer un Pocas. bloque de 5 preguntas. Claro, diputada Girardi, una pregunta. Gracias, presidente. Bueno, yo quería hacer una ya la hizo el diputado Castro, que tiene que ver con los precios finalmente del medicamento que sale de la clínica, ¿ya? El que cobra la clínica, ¿ya? El otro es, usted señaló el tema de los costos de este mercado que maneja la Cenabast, donde hay un poder de mercado que maneja la Cenabast, el comprador, pero en las farmacias al revés, porque está el tema de las marcas. Entonces me gustaría saber cómo incide ahí la integración vertical con los laboratorios, porque no sé si lo mencionaron, no lo escuché, ¿no? Pero me parece relevante a la hora de que estos laboratorios son dueños también de las farmacias, entonces obviamente van a elegir productos de esas marcas, ¿no? Y no solo por el médico, ¿no? Y lo otro, que un tema que está siempre ausente, que tiene que ver con el recetario magistral, ¿no? Que antiguamente, o sea, no hasta hace muchos años, hay esta era una forma de elaborar medicamentos muchísimo más barato, y quiero solamente señalar la azatioprina, que es una enfermedad que es un medicamento para enfermedad intestinal, que cuesta 70.000 pesos en la farmacia y cuesta 20.000 pesos, que es sin lactosa además, cuando va solicitado por el médico y con la receta. O, por ejemplo, el Celebra, ya que cuesta... Que cuesta 40.000 pesos en la farmacia y el recetario magistral cuesta 7.000 pesos, ¿no? Entonces, no, yo estoy hablando de la receta magistral, ¿ya? El recetario magistral, que es el que son pequeños laboratorios que tienen las farmacias, en general independientes, que elaboran el medicamento. Y hace unos años atrás salió un decreto, ¿ya? Que es el decreto 79, que se hizo entre el ISP y la industria farmacéutica, y que impide que los recetarios magistrales puedan hacer los medicamentos que ya están en los laboratorios, ¿no? O sea, ahí claramente hay una barrera de entrada que la pone la industria farmacéutica en coludido con el Estado, no entre otras farmacias, con el Estado, con el ISP, para ponerle absolutas restricciones a los recetarios magistrales. Ahí hay un tema súper importante, que sería interesante que la Fiscalía Nacional Económica entrara, ¿no? Porque claramente este es un mercado sumamente complejo. Usted señalaba el tema de
las compras en el sector público y de cómo esto está expuesto a la corrupción. Y no hasta hace mucho tiempo atrás el que manejaba la Cenabast, ¿ya?, era el exgerente de Glaxo, perdón. Y por lo tanto, claramente tiene que ver con que es un tema que está muy poco vigilado y muy poco cautelado. A mí me gustaría saber qué opinan ustedes de este decreto 79, ¿ya?, que coarta ya el recetario magistral y que efectivamente impide que muchos de los medicamentos, por ejemplo, de la medicina biológica, que son carísimos, ¿no?, y que una medicina que está hoy día altamente demandada, ¿ya?, y que estos recetarios magistrales los pueden elaborar y que claramente por ya estar provistos por la industria, este decreto 79 impide que las farmacias lo puedan elaborar a precios muchísimos. O sea, hay diferencias entre medicamentos que cuestan 150.000 pesos en el laboratorio, en el recetario magistral, y que en la farmacia cuestan sobre los 3 millones de pesos, ¿no? Entonces, es una enorme brecha y sería interesante que ustedes nos pudieran ilustrar al respecto. Y lo último, ¿cómo pasan ustedes de la conclusión de todo este estudio, ¿ya?, a que finalmente los medicamentos sin receta tienen que venderse en cualquier lugar, de cualquier manera, cuando hay un tema también sanitario, ¿ya? Porque me imagino que esto solo está visto desde el punto de vista de la óptica económica, ¿ya? Pero ¿cómo influye ahí el tema sanitario? Todo el tema que tiene que ver, y que lo hemos discutido en reiteradas ocasiones, con respecto a todos los proyectos que se han presentado en esta línea, y que tiene que ver con la automedicación en Chile y de otros elementos que efectivamente hacen que estos medicamentos igual tengan un riesgo y la sobremedicación tenga un riesgo también en la población. Eso, presidente. Muchas gracias. Diputado Belolio. Sí, muchas gracias, presidente. No, primero una cosa que yo entiendo que la diputada Girardi sostiene sobre el recetario magistral, pero es súper importante no confundir a las personas sobre el recetario magistral y la bioequivalencia o la intercambiabilidad. No, está bien. Pero, no, está bien, pero déjame hablar a mí ahora, Cristina, porque yo quiero plantear este punto, porque es muy importante. El recetario magistral no es bioequivalencia. O más bien, no necesariamente es bioequivalencia. Eso es más exacto. Y si la ley Fármacos 1 exige que la bioequivalencia se hagan estudios de manera de que la calidad, la eficacia y la seguridad del medicamento esté, eso no se cumple con el recetario magistral. Especialmente en los medicamentos biológicos. Entonces, sí, es más barato y en el pasado era más barato, claro, pero con un estándar de eficacia, de seguridad y de calidad distinto de que el que hoy día se exige en Chile y en el resto del mundo. Entonces hay que tener súper harto cuidado con suponer que hay como una bala de plata para bajar el precio de un medicamento cuando puede producir un efecto radicalmente distinto. Sí, esa es la cuestión clave, porque además eso lo que hace es perjudicar o más bien volver a sumarle esos prejuicios que tienen algunos médicos de que la bioequivalencia en Chile no es buena, cuando es extraordinariamente buena. El problema que hemos tenido, sí, es que el ISP ha sido extraordinariamente lento en exigir que haya más bioequivalencia. Y hay una cola gigantesca de medicamentos que debiesen haberse entrado a la bioequivalencia y todavía no entran. Porque hay una cosa que usted dice que yo creo que es bien relevante y me gustaría pedirles la opinión. El modelo de esta plataforma, digamos, web, como sea, en donde el médico está obligado a prescribir por DCI y no por marca, funciona en la medida en que todos los medicamentos son intercambiables. Pero hay un tiempo entre que ahora, digamos, y que todos los medicamentos son intercambiables, en que hay una transición. Y en esa transición, que fue algo que discutimos en la sala y otro en esta misma comisión, la decisión sobre qué medicamento tomar, la responsabilidad sobre la misma la tiene hoy día el médico. Otra cosa es que además después la persona sea inelástica con respecto a la decisión del médico, pero la decisión en términos de su seguridad y su eficacia la toma el médico. Si el medicamento no tiene un bioequivalente o no es intercambiable, si yo obligo a que solamente pueda recetar por DCI, le traslado la responsabilidad sobre ese medicamento en vez del médico al dependiente de la farmacia, con todos los otros problemas de captura que pueda haber. Pero más allá de la captura, lo que más me preocupa es sobre la responsabilidad de entregar un medicamento que no tiene el mismo efecto que otro.
o que no ha comprobado más bien, para ser más exacto, que tiene el mismo efecto que otro. Y en algunos de los casos que ha dicho la diputada, por ejemplo, puede producir efecto justo al contrario de lo que se quería. Entonces, no estamos hablando de algo menor. Entonces, el problema es esa transitoriedad, digamos. ¿Cómo se puede acelerar en el caso, en la opinión de ustedes, esa transitoriedad sin generar un incentivo negativo a que si yo digo, mire, mientras no exista el intercambiable, usted puede recetar con el nombre, que eso no signifique que el laboratorio no quiera, obviamente, hacer la bioequivalencia. Una vía es exigir al ISP que tenga ese listado de estos medicamentos que ustedes llamaron éticos. Y última cosa. Hay una cuestión que tiene que ver con más bien cómo funciona el mercado, ¿no? Que es que hay muchas farmacias, pocas cadenas, pero muchas farmacias, muchos locales de farmacia. Y una de las razones la esgrimió usted mismo cuando dijo que ellos ganan no solamente por la rotación y variedad, sino que también porque venden otras cosas anexas. Y es porque tienen el monopolio de la venta de los medicamentos con receta y de los medicamentos sin receta. Entonces los medicamentos sin receta no le generan tanto margen, pero le generan rotación, porque al final son mini market. Entonces algunos planteamos que al eliminar el monopolio de esas farmacias sobre la venta de medicamentos sin receta, lo que ocurría es que obligabas a las farmacias a tener que competir por los medicamentos con receta, que es donde existe una inelasticidad muchísimo más grande, porque el médico es quien toma la decisión por el paciente, de decir, oiga, es esta y usted no lo puede cambiar. Entonces me gustaría ver si ustedes analizaron también ese efecto que podría haber tenido en la industria. Gracias. Diputado Rosas, después Macaya y cerramos ahí en esta primera parte. Pregunta. Macro pregunta. Sí. Seamos concretos. Sí. Bueno, gran parte de las preguntas ya están hechas. Solo me quedaron dos dudas respecto a esta fake news que se creó. Esto de que in vitro en Chile es falso, que no se han hecho estudios in vitro en Chile. O sea, que todos creen que son in vitro en Chile, que no son in vivo. Porque eso es crear una fake news, finalmente, por parte de los laboratorios. Me gustaría que lo abundes más, porque es un tema que a las personas que nos están viendo yo creo que les interesa, y a muchos médicos yo creo que también les interesa verse reflejado en repetir esta fake news de que los medicamentos que se les hace pruebas acá en Chile no tienen pruebas in vivo. Y la otra pregunta es respecto de qué opinan ustedes de si el Ministerio de Salud debería tener dentro de su página web un sistema de información de las nuevas terapias que sea más transparente, digamos, como educación continua, porque no podemos, como usted bien lo dijo en el informe, dejar entregado al marketing la capacitación continua de los médicos. Y dado que el tiempo en general de los profesionales, de los colegas, es bajo, si existiera una plataforma accesible, probablemente como existe en otras partes, en que los españoles tienen la plataforma de capacitación continua y también tienen la de medicina basada en la evidencia. Entonces también contrastan los tratamientos con la realidad a doble ciego respecto del resultado que tienen ciertas terapias y que a veces sorprendentemente no sirven más que de placebo. Y la última observación es respecto, el año pasado presentamos un proyecto con varios diputados de distintos pensamientos en relación a los cobros abusivos de los medicamentos de las clínicas y que llegaba a veces hasta el 1000% respecto del valor de los medicamentos. Entonces quería saber si la Fiscalía Nacional Económica tiene pensado hacer una evaluación respecto de ese tema específicamente. Y lo último es respecto a los principios activos. Si ustedes, como Fiscalía Nacional Económica, vieron el fenómeno que se produjo el año pasado con el valsartán, el retiro del valsartán, y que
muchos dijeron, este va a afectar a un medicamento, y resulta que afectó a todos, porque todos usaban el mismo principio activo y que venía de China. Entonces finalmente resulta que habían como 20 marcas, pero finalmente todos usaban el mismo principio activo que venía desde China, y que ese era el que estaba contaminado con nitrosamina, y por eso se retiró esa partida. Entonces, ir más allá en la investigación de también cómo los laboratorios, porque ustedes han hecho una exposición de algo que muchos médicos sabemos que pasa, sobre todo los que hemos administrado hospitales, sabemos cómo los laboratorios manipulan el sistema para que tú termines comprando el más caro. Pero la gente no lo sabe, porque existe esta asimetría de la información tremenda. Y es tan grande que hasta los principios activos son los mismos. Entonces, sobre eso también me gustaría si se pueden pronunciar respecto a si van a hacer algún estudio o existe alguna mirada que ustedes tengan como línea de trabajo. Gracias. Ya. Diputado Macaya, y le dejamos la palabra acá. Gracias, presidente. Agradecer la exposición, agradecer el trabajo. Yo hago al tiro la advertencia, no he tenido la oportunidad de terminar de leerme el estudio, pero sí he revisado algunos resúmenes. Y creo que es un aporte de verdad sustantivo a la discusión que hoy día estamos teniendo y que de hecho en paralelo acá se ha discutido, y les quería preguntar quizás sucintamente opiniones. Estamos discutiendo sobre un proyecto de ley que permite a Senabast venderle a las farmacias grandes, pequeñas, y que creo que en parte en uno de los temas que ustedes ponen ahí en relieve, que tiene que ver con el precio al cual los laboratorios le están vendiendo a los públicos y a las farmacias, que además las farmacias, por la evidencia que ustedes muestran, el gran volumen, y aparentemente no se justifica por volumen, entiendo que tampoco por formato. Yo quería preguntar cuál es la explicación que dan los laboratorios a la discriminación que hacen entre el público y lo privado. O sea, que creo que no justificándose por volumen y no justificándose tampoco por formato, tiene que haber alguna explicación que hayan dado a propósito de la investigación de ustedes en los laboratorios. Creo que se pone bien el foco en el ISP. Yo siempre llevo años diciendo que el ISP es tanto más importante incluso que buenas leyes para rebajar el precio de los medicamentos. Y no tengo ninguna duda de que yo no tenía la claridad de que el 80% de los medicamentos que se vendían en Chile no habían pasado inscritos en Chile, no habían pasado por el test de la bioequivalencia, y eso es grave. O sea, creo que eso, yo no sé si a niveles comparados ustedes tuvieron la oportunidad de analizar estándares de bioequivalencia y porcentualmente a los medicamentos que están inscritos en otros países, y eventualmente hay alguna estadística en eso. Y eventualmente también analizar temas que discutimos en la ley de fármacos 2, bioequivalencia express. Hay medicamentos que no debieran costar tan caro si es que han sido acreditados por agencias de otros países y tengan la posibilidad de acreditarlo con formatos mucho más rápidos que los 180 días y más que se demoran en el ISP en autorizar algunos estudios de bioequivalencia. Dentro de las novedades que a mí me llamaron la atención es este modelo que ustedes proponen o lo mencionan como la posibilidad de cambiar el modelo de negocio de las farmacias, cobrando un monto independiente del precio del medicamento, más allá del margen. Primero, saber si ustedes han mirado este modelo. Entiendo que funciona en algunos países. Entiendo que el mercado farmacéutico en los países donde esto funciona tiene particularidades. O sea, estamos hablando de restricciones al tamaño de farmacias que se puedan tener. Preguntarle si a nivel comparado esto tiene alguna evidencia. ¿Quién fija la tarifa? Me imagino que es la farmacia la que en su anaquel es la que dice, bueno, voy a cobrar 1.000 pesos por cada medicamento vendido. Entiendo que en el modelo que se plantea funcionaría con la farmacia como el fijador de la tarifa. También en el tema del marketing, cuando ustedes hablan de que el 25% del precio de los medicamentos se justifica por el marketing, se entiende por marketing las acciones de publicidad, medios de comunicación. Nosotros tenemos ahora en la ley de fármacos 2 una restricción en esta materia. Se entiende los visitadores médicos, se entienden los congresos en el Caribe. O sea, ¿se agrupa todo esto en un gran concepto y si pudieron hacer alguna diferenciación también entre desde la publicidad en medios de comunicación hasta los congresos en el Caribe? Y también, a propósito de eso, si nosotros de hecho lo estamos legislando y hemos tenido controversia sobre eso, si estamos legislando sobre la restricción de la publicidad, ¿cómo vamos a informar
al cuerpo médico, a los consumidores de determinados medicamentos, que si hay alguna mirada también que se tiene sobre eso, porque eventualmente hacer desaparecer toda forma de información y publicidad también puede terminar siendo contraproducente. En el tema compras públicas, yo no sé si tuvieron la oportunidad, bueno, en el proyecto Senabas yo creo que es un avance bien importante en transparentar por lo menos la discriminación que se hace a la farmacia y al sistema público, y creo que es un paso importante. En la ley de fármacos 2 viene un observatorio de precios que yo me imagino que en lo que sigue del proyecto también vamos a tener que volver a revisar y reconfigurar, pero quizás ahí también hay una mirada respecto de uniformar quizás los criterios de cómo funcionan los comités de farmacia. Yo me imagino que el comité de farmacia de un consultorio pequeño en una comuna pequeña es distinto al de un gran hospital de alta complejidad. Por eso que quizás hay, y el rol de Senabasta, yo también creo, debiera tender a ser bien importante. Y yo hago mía la pregunta de la diputada Girardi sobre OTC con un énfasis distinto. Yo creo que es importante avanzar en OTC y lamentablemente llevamos años acá tratando de discutirlo y no ha ido mal, pero hago también la pregunta respecto a este tema de por qué se tuvo ese diagnóstico respecto a la venta fuera de góndolas, o sea, fuera en góndola de las farmacias de los OTC. Muy bien. Otra exposición. Yo contesto las preguntas fáciles y fiscal después la difícil. Voy a empezar de atrás para adelante, lo tengo más fresco. El tema de Senabas vende farmacia. Esto, el fiscal los puso la semana pasada en el Senado. Y un poco seguir la revisión que tenemos y los datos que tenemos es que lo más importante es que no el volumen, sino que es cómo se compra. Entonces, básicamente Senabas compra barato porque tiene una amenaza de exclusión respecto de distintos competidores. Entonces, dice, atorvastatina de 10 miligramos, ustedes 3, compro 1. ¿Ya? La farmacia por defecto quieren tener los 3. ¿Tienen obligaciones además de tener los 3 reglamentarias? No necesariamente. No. Tienen la obligación de pedido mínimo, pero pedido mínimo a nivel de principio activo. Ya, no tienen que tener marca, pero comercialmente quieren tener marca. Entonces, si Senabas empieza a pedir marcas, si Senabas empieza a pedir marca B, va a comprar el mismo precio que la farmacia. ¿Ya? Entonces, el efecto sí, Senabas si compra más, tiene un efecto en volumen, sí, pero es limitado. O sea, si Senabas compra el doble hoy, va a bajar el precio un 3,6% de lo que compra. ¿Ya? Y el problema es que si no se cambia el modelo detrás de cómo se prescribe, cómo la interacción médico-paciente, la gente va a seguir yendo a pedir marca a la farmacia, por lo tanto... ¿Ah? Claro, pero en el fondo si uno no cambia eso, el único beneficiario va a ser en el fondo el que ya compra el más barato, lo va a comprar más barato. Pero el que compra la marca A, B y C, va a seguir comprando la marca A, B y C y no va a comprar la más barato. ¿Ya? Después esta discriminación público-privado, nosotros no vemos esta discriminación como público-privado, de hecho, porque si uno ve, las clínicas compran bien barato, las clínicas privadas. ¿Por qué? Porque las clínicas compran de esta manera. ¿Ya? De hecho, la clínica Santa María, todas compran por principio activo. ¿Ya? Las clínicas compran igual que el Estado, y los doctores cuando están dentro de la clínica no prescriben marca, prescriben principio activo. ¿Ya? Y eso es un hecho. O sea, alguien está hospitalizado, uno ve que escribe paracetamol y está en el paracetamol que tienen ahí, en el fondo. Y de hecho nosotros vemos que nuestros números concuerdan mucho con la literatura, que dice que cuando uno pasa de comprar por precio lista a licitación, la baja del precio está entre un 70 y un 80%. ¿Ya? Y respecto a qué nos dice la industria, es esto mismo, en el fondo. A la gente que le debe pedir, quiero tu producto, le venden al precio lista. Cuando tienen que licitar, tienen que competir por precio, en el fondo, porque si no, no venden. ¿Ya? Hace sentido. Los estándares de bioequivalencia, como son otros países, bueno, otros países en general, o están en un mundo, nosotros estamos, como yo decía, en un mundo de transición en este momento. Estamos pasando de tener una política, que no existía una política de intercambiabilidad, a una en que sí existe. Los países OCDE en general, todos los medicamentos son bioequivalentes, o sea, hay un requisito para que se venda. No existen los productos no bioequivalentes, excepto tal vez por los biológicos donde no hay bioequivalencia. El biológico no tiene una bioequivalencia como la conocemos nosotros. La intercambiabilidad es mucho más difícil. Bioequivalencia express, registro express y todas esas cosas creemos que son muy buenas medidas, pero en el fondo permiten la entrada rápida de competidores.
¿ya? Y esto tiene que ver con que el regulador nuestro, el ISP, diga en quién confía, digamos. Puede decir tal vez un país, puede empezar, o dos países, diga, yo confío en tal agencia. ¿Ya? Si tal agencia ya tiene la evidencia, yo la hago automática, o sea, que me traigan papel, certificado y estamos listos en el fondo. Pero eso no ocurre actualmente, sin perjuicio que existe en teoría un procedimiento más rápido para eso, pero no es tan rápido. ¿Ah? Bien. Ya, el modelo que podemos hacer, ¿hay evidencia de otros países? Sí. Es verdad que en general esos países como Francia, por ejemplo, un buen ejemplo. En general este modelo se llama que uno pasa de physician driven, en el fondo que el doctor es el que decide, a pharmacy driven. ¿Ya? Y la evidencia empírica muestra que uno cuando hace transición, los precios bajan fuertemente. El mejor ejemplo es Francia. Francia hizo esta transición hace un tiempo y hay muchos papers que muestran que los precios bajaron mucho porque al final el precio baja porque se intercambia. Ese es el principal efecto en precio, ¿no es cierto? Porque ahora todos compraban marca A, marca B, marca C y el genérico, ahora todos tienen el genérico y esto genera a corto plazo genera un intercambio por el genérico, pero a mediano plazo uno ve en el fondo una competencia a la baja por el precio, porque el que era de marca, que vendía muy caro, ahora quiere parecerse lo más posible al más barato, porque si no, no se vende. ¿Ya? Entonces ahí uno ve una presión de precio a la baja que debería tender al costo marginal, teóricamente. El marketing que efectivamente es todo lo que usted mencionaba. En el fondo, más o menos la mitad de ese marketing de los 200 millones de dólares son visitadores médicos. ¿Ya? Y el resto es un popurrí de cosas, congresos, financiamiento de investigaciones, aporte a sociedades médicas, muchas otras cosas. ¿Y cómo se informa al cuerpo médico, que está relacionada con una pregunta que hizo el diputado Rosa, entiendo? Efectivamente, y nosotros lo mencionamos, tiene que haber algún tipo de política clara del Estado de cómo se enferman los médicos. ¿Ya? Otros países lo hacen, pero efectivamente si no se hace, el mundo peor es que nadie informe, porque los médicos ahí no van a saber qué prescribir o cuáles son las novedades del mercado. El Observatorio de Precios de Ley de Fármacos 2, claro, eso está enfocado por el momento mucho en comparación de precios internacionales, pero claro, uno debería pensar en que el Comité de Farmacia hay que tratar de meterlo de alguna manera, la regulación del Comité de Farmacia. Después, lo del OTC. Ya. Lo OTC, nosotros vemos que de partida la venta OTC en farmacia no muy relevante, es como un 10% en dinero. De la venta son OTC, el resto es medicamento con receta. Distinto tipo de receta normal, cheque y retenida. ¿Ya? ¿Y por qué creemos que es bueno abrirlo? Bueno, la evidencia internacional muestra que los efectos sanitarios, al menos a nivel de paper, no se ven relevantes. Uno sí tiene que tener regulación que efectivamente haga que se expendan de manera segura. O sea, no es vender, digamos, chocolate, ¿no es cierto? Tiene que tener algún tipo de regulación. Pero los riesgos sanitarios que generalmente se identifican, por ejemplo, como intoxicación, automedicación, etcétera, ya es un riesgo. O sea, en este momento no existe ningún tipo de control sobre que se compre en la farmacia OTC. O sea, yo puedo pasarme por todo el centro comprando ibuprofeno y después tomarme 100 pastillas y nadie me controla. ¿Ya? Y de hecho hay estudios que dicen que la apertura de ventas fuera de farmacia puede tener incluso efectos positivos. De hecho, hay un paper que muestra que aumentó en no me acuerdo qué país, la venta de parche para dejar de fumar. ¿Cierto? Que antes uno tenía que ir a una farmacia, en el fondo actualmente lo puede acceder en cualquier lado. O sea, de hecho es un efecto positivo sanitario. ¿Ya? Nosotros no vemos ninguna razón. Los papers son muy claros en que muestran que el efecto en precio es bueno, pero nuevamente esto es una parte pequeña del mercado. ¿Ya? Un 10% en plata es lo que se vende en farmacia. Después, diputado Belolio, en el fondo, lo de la página web o sistema de prescripción online, tiene toda la razón. Y nosotros ahí, este es un informe preliminar, vamos a publicar un informe final. Y yo creo que, de hecho, hoy día tuve un seminario en la Chile que nos pidieron preguntarnos esto mismo. Efectivamente, esto funciona muy bien en el mundo de intercambiables, ¿no es cierto? Pero uno debería pensar que tendría que haber una transición, seguramente con una regla que la gracia de tenerlo electrónico es que se puede identificar claramente cuáles son intercambiables y cuáles no, en el cual en ese caso solamente se permite por DCI, y en el otro caso nosotros queremos preliminarmente que debería ser por DCI y a modo referencial la marca, ¿cierto? Para ya empezar a instalar el DCI en la mente del paciente, digamos. ¿Ya? El número de farmacias en Chile, eso solamente destacar que Chile tiene pocas farmacias en realidad, por per cápita, digamos, comparado con otros países. Tenemos pocas farmacias, sin prejuicio que nosotros uno ve que hay muchas, pero estadísticamente son pocas.
Concentrada. Están concentradas efectivamente, pero Ciudad grande. en ciudad grande, sí. O sea, nosotros mostramos en el estudio, esto es una sección que mostramos que la farmacia está concentrada en sectores de alto ingreso y la farmacia de las grandes cadenas las están de más alto ingreso, digamos. Y uno ve que en lugares menos poblados y menor ingreso casi no hay farmacia o no hay directamente. Diputado Castro, lo de la violencia y similares de marca. Nosotros vemos que hay un tema con el artículo 101 del Código Sanitario, cómo se prescribe, ¿no es cierto? Uno si lo lee, obliga al doctor a prescribir por nombre fantasía, lo cual colisiona un poco con la idea de intercambiabilidad. Creemos que parte del problema viene del tema de información. Como los doctores no solamente se informan a través, o sea, como nadie hace el trabajo de informar, en realidad los laboratorios para entrar al mercado tienen que crear una marca, porque si no, si empiezan a marketear, por ejemplo, atorvastatina, ¿ya? Después la gente va a comprar atorvastatina en la farmacia y compra cualquiera, no la de ellos, que son los que invirtieron plata en informar. Entonces, es un efecto negativo, nosotros creemos, de una falta de una política clara de información, ¿ya? Esto de la creación de marca. Pero creemos que se puede solucionar con algunas de estas medidas que nosotros estamos proponiendo, que debería tender a que las marcas desaparecieran de cierta manera. Y que es lo normal en los países desarrollados, que las marcas en genérico no existen, ¿ya? Porque es como comprar papas, ¿ya? O coliflor, no existen marcas coliflor, digamos, porque son commodities, de cierta manera. El ISP que debería hacerse, nosotros no vemos razones para preocuparnos sanitariamente del ISP. De hecho, nosotros, por ejemplo, pedimos los reportes de farmacovigilancia que llegan y uno los ve y no es preocupante. O sea, no hay muchas denuncias por farmacovigilancia, uno no ve casos, por ejemplo, de negligencia médica por prescripción, ni nada por el estilo. Sí creemos que la parte comercial del ISP debería fortalecerse mucho más y debería verse como una agencia potente. ¿No es cierto? Uno cuando le hablan de la FDA, yo me imagino que los laboratorios como que tiemblan un poco. Uno debería apuntar a eso, que en el fondo el ANAMED, ¿no es cierto? Particularmente el ANAMED, fue una agencia muy potente, ¿ya? Porque ahí en el fondo se borrarían todos estos rumores o problemas con la confianza en el trabajo que hacen. ¿Eso? ¿Estamos? ¿Conflicto de interés? ¿No? Bueno, el conflicto de interés, la verdad es que eso escapa un poco, ¿no? de nuestra competencia, es mucho más general, ¿no es cierto? Bueno, en general me gustaría que se den lo menos cantidad de conflictos de interés posible, porque como usted recalca, es un país chico, entonces se ve difícil que no tengan ningún tipo de contacto anterior con la industria o con algún grupo de interés. Pero la verdad es que el tema del conflicto de interés es mucho más general que esto, yo creo. Entonces escapa un poco de lo que nosotros podemos opinar de manera fundada. Muy bien, muchas gracias. Nos queda pendiente 2 palabras de diputado Andrés Celis. ¿Está claro? Diputado Verdesi. Me parece una muy buena presentación de la Fiscalía Nacional Económica. Orientadora, parece que íbamos por el camino correcto, porque se parece bastante a algunas cosas que se hicieron, pero quiero hacer una pregunta muy concreta. Ustedes han determinado que cuando las farmacias compran a los laboratorios, compran más caro, 70% más, y que no depende del volumen. Nosotros hemos comprobado que el mismo medicamento en otros países de la OCDE, en España, en Italia, el mismo medicamento puede costar 8 o 10 veces menos. Entonces, la pregunta es, como cae de cajón, que algo raro hay ahí. Y ese algo raro es, ¿hay colusión entre esos laboratorios y las farmacias? ¿Hay una super canela ahí? Porque ninguna de las explicaciones que he escuchado me explica por qué las farmacias compran más caro a los laboratorios que el resto del mundo. ¿Cuál es la razón? Eso me gustaría, así concretamente, quiero hacer solamente esa pregunta, presidente, a través por intermedio suyo. Yo quería hacerle una pregunta cortísima. Si ustedes identificaron que si se acabó la canela o no, o hoy día existe otra modalidad de la venta de canela, que es el canelón. Que es por lotes. Porque nos han dicho que, claro, que se cambió, que se ha ido cambiando, que antes era el producto, ahora son lotes de productos
salvando la ley y que van variando incluso. No sé si ustedes identificaron aquello. Y segundo, ¿qué opinan? Porque nosotros en el Fármacos 2 trabajamos el tema de CI, el tema de la formulación de la caja y la compra centralizada de Senabas con fijación de precios, que ustedes habrán sabido. No sé su opinión sobre eso. Estudio de mercado la tenemos desde agosto del 2016, es decir, hace 3 años, digamos. El objeto de los estudios de mercado no es perseguir potenciales infracciones a la libre competencia, sino que analizar estructuralmente un mercado donde tengamos alguna hipótesis nosotros de falta de competencia. Analizamos la estructura de mercado, vemos si eventualmente existe alguna falla de mercado y si vemos alguna falla de mercado de algún espacio para introducir mayor competencia, lo hacemos y recomendamos al Ejecutivo a través del ministro que corresponda la adopción de las recomendaciones en la forma que se estime pertinente. En el marco de estos estudios de mercado, naturalmente, podemos toparnos con algunas conductas que potencialmente infrinjan la libre competencia, ya sea conductas unilaterales, abusos de posición dominante, como podría encuadrarse una potencial precio abusivo, como señaló el diputado anteriormente, o potenciales coordinaciones anticompetitivas, lo que tradicionalmente se llama colusión. Para efectos de libre competencia, una colusión es un acuerdo entre competidores. Por lo tanto, porque lo preciso porque la palabra colusión hoy día se utiliza con un sentido amplio, digamos, probablemente producto del efecto que han tenido las acciones de la Fiscalía, las sanciones del tribunal, pero una colusión de las que nos importa a nosotros no es cualquier tipo de acuerdo, sino que un acuerdo entre competidores. Lo que sí les quería precisar que lamentablemente y por razones relativamente evidentes, en las investigaciones que realiza la Fiscalía para detectar potenciales ilícitos anticompetitivos, ya sea unilaterales, abusos de posición dominante o colusiones, sobre todo, son de carácter reservado. Los estudios de mercado, reitero, tienen por objeto analizar la estructura, no potenciales ilícitos, y por eso lo cual, si es que detectamos ilícitos, perseguimos en paralelo, realizamos las investigaciones para efectos de detectarlas, investigarlas, perseguirlas y sancionarlas si fuera del caso. Usted me preguntó ¿por qué en el extranjero las farmacias le compran a los laboratorios a un precio más barato? Sí, lo único que quisiera señalar, lo que nosotros sabemos a través de los reportes de prensa, que son muy comunes, es que no sabemos a cuánto le venden los laboratorios a las farmacias. El antecedente que nosotros tenemos es cuándo se vende a público el medicamento, ¿no es cierto? Efectivamente vemos que algunos medicamentos se venden a precios sustancialmente inferiores que en Chile, pero eso se puede ver a una serie de factores. Primero, de que la estructura del mercado allá no esté modelada como está acá, digamos. Otra es que el Estado interviene de mucho mayor manera en la regulación de medicamentos de lo que ocurre acá. Lo que señalamos anteriormente, Chile es el único país OCDE que nosotros analizamos donde el mercado de los medicamentos está sujeto en estricto rigor a la ley de la oferta y la demanda en forma pura. En todos los otros países de la OCDE el Estado cumple un rol mucho más fundamental de distintas maneras, ya sea regulando precios, ya sea estableciendo seguros, ya sea regulando cómo venden las farmacias los medicamentos, tipo el cobro por dispensación que está proponiendo la Fiscalía. Por lo tanto, las comparaciones, lo que uno ve, efectivamente se venden los precios a precios mucho más baratos, pero no sabemos la estructura de mercado que tenemos allá. Y la Fiscalía tampoco tiene las facultades para pedir información en forma obligatoria respecto de mercados que están fuera de nuestro país. Muchas gracias. Sí, diputado Sandón. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Agradecer la exposición. Y hablando de mercado, hay una cosa que a mí siempre me llama la atención y estamos conversando de medicamentos. ¿Dónde termina el mercado? ¿Qué pasa con aquellos remedios cuando se vencen? En mi distrito tengo muchísimas ferias, muchísimas. Y la verdad que lo más barato es ir a comprar los remedios a las ferias. De todo tipo, psiquiátrico, desde los más elementales hasta los más caros. Las ferias se levantan y uno ve muchas veces incluso los jarabes estos que están prohibidos, los chiquillos se los toman. No existe la posibilidad de que la Fiscalía también se meta, porque siempre dicen que se los roban, pero quiere decir que es un robo gigante, alguien lo denuncia. Es sospechoso, es muy sospechoso. ¿Dónde terminan los remedios que se vencen? Aquellos que los laboratorios no pueden cosa de rotular nomás, es cambiar la caja, ponerle otro. Realmente a mí me preocupa ese tema. No sé si es posible que de alguna forma se hagan cargo de eso, pero la cantidad de remedios que se venden en las ferias es realmente una cosa muy impresionante. Y remedios
supuestamente muy caros. O sea, no estamos hablando del paracetamol. paracetamol. Entonces, ¿dónde termina ese mercado? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué se está creando este otro mercado que yo creo que mueve muchísimo, muchísimo dinero? Es muy rentable para todos. Es rentable para el que lo compra, dado que compra mucho más barato. No sé si son vencidos, si no son vencidos, pero que existe muchísimo en la feria, se lo digo por experiencia propia, al menos en mi distrito la venta de medicamentos es realmente impresionante. Gracias, presidente. Muy bien. Muchas gracias. Diputada, bueno, nosotros, como usted sabe, somos una Fiscalía Nacional Económica cuya misión legal, digamos, promover y defender la competencia. Por lo tanto, nosotros creemos en el mercado, nuestras investigaciones y estudios de mercado y todas las actuaciones que nosotros realizamos suponen un requisito indispensable sin el cual no podemos actuar, que es la existencia de un mercado. Dicho eso, y esto es una pregunta que no nos corresponde a nosotros determinar, sino que a ustedes, digamos, y al Estado de Chile, es si todos los mercados son iguales, digamos. Es decir, si todos los mercados se deben dejar sujetos a la ley de la oferta y la demanda, con todos los beneficios que eso produce en muchos mercados, o si hay ciertos mercados que se refieren probablemente a bienes o servicios de carácter más esencial, donde el Estado tiene que intervenir de manera mayor. Esa es una definición que le corresponde al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, pero nosotros intervenimos y actuamos sobre la base de mercados y lo que hacemos nosotros es tratar de promover al máximo posible la competencia en dichos mercados y promover la gente, sancionar a las personas naturales o jurídicas que se salen de las reglas de mercado. Muy bien. Muchas gracias. Ha sido realmente ilustrativo y le agradecemos mucho. ¿Sí? ¿Qué es la página web? Oye, yo quería comentar que el segundo punto es continuar con el estudio del proyecto de ley que modifica la ley 20.606 sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad de base sobre contrato administrativo, etcétera, para incorporar la enfermedad celíaca y el gluten como principal causante en las menciones de regulación, que lo habíamos visto en varias ocasiones. No pudo venir, dio su excusa la señora de Convivir. Yo quería pedirle si lo podemos votar en general esto para que finalmente van a ingresar las indicaciones. ¿Sí? Por eso. No tenemos más invitados. ¿Sí, diputado Belolio? Sí, yo no tengo problema en votarlo en general, siempre y cuando podamos acordar también que después podamos invitarle igual. Perfecto, hacemos la reserva de que invitamos a los técnicos para... Sí, habría... Muy bien. Sí, lo dejamos liberado. Porque... Muchas gracias. Sí, muy bien, pedir no va. Ya, es que para que no se peguen la... Claro. Ya. Muy bien. Entonces lo votamos en general, hecha la salvedad que podemos invitar a los técnicos para dar cosas específicas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Es una votación económica, es esto? ¿Una votación económica? No, tiene que ser... Sí, pero si le parece, usted nota quiénes vinieron, entonces no es tan difícil. ¿Sí? Pero ¿qué cuesta? Son un minuto más, o 30 segundos más. Ya. Adelante. Ya. Bueno, Diputado Belolio. Juan Luis Castro. ya vendrá. Andrés Celis. Crispi. Durán. Gaona. Ibáñez. Labra. Macaya. Osandón. Rosas. Verdesi. Ricardo Celis. A favor. Le preguntamos a Juan Luis Castro. 7 a ¿no está? favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Muy bien. Juan Luis, ya. Los flashes, las luces no lo dejan. No hay que ¿Sí? aquí son los que después son los más que ¿Ah, sí? Sí. Las luces. Bien. Y diputado A favor. Castro. Muy bien, muchas gracias. Entonces, 8 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muy bien. Aprobado. Muchas gracias. Yo esperaba que el gobierno hubiese ingresado por vía nuestra el FONASA, pero no hablé con el ministro. No dijo que no, tenía ahí una presión del frente,
¿cierto? En ese sentido de que querían que ingresara por allá.